La migración en el mundo ha sido un problema de hace más de 100.000 años. En la actualidad, el fenómeno migratorio ha alcanzado niveles sin precedentes. Robert Williams plantea que la seguridad nacional no se puede limitar a la habilidad para proteger los intereses vitales del Estado. En definitiva, no cabe duda que cada vez son más de 1.000 millones de migrantes que existen en el mundo globalizado. No solo han tenido un impacto cultural, social, económico y político en los países generadores y receptores de migrantes, también imponen desafíos transversales en materia de seguridad. Para comprender mejor el contexto, desde que inició la crisis humanitaria en Venezuela, millones de personas de la población venezolana tuvieron que emigrar a diferentes partes del mundo, en su mayoría a países vecinos como lo es Colombia. Esto en busca de nuevas y mejores oportunidades. Sin embargo, en materia de inseguridad, la sociedad pretende encontrar una única causa a este problema: culpar a alguien frente a lo que está sucediendo. Un grave error, y es ahí cuando nos cuestionamos si el problema de la crisis migratoria y de inseguridad es culpa de los políticos o de la población civil. En materia de inseguridad siempre pasa un fenómeno y es pretender encontrar una única causa, culpar a alguien frente a lo que está pasando. Pero eso es un error muy grande porque eso puede caer en escenarios de xenofobia. Lo que nosotros tenemos que entender es que las causas centrales de la inseguridad no están por la migración venezolana. Las causas de la inseguridad son multimodales, dependen de muchos factores, de la inoperancia de la justicia, de las brechas sociales existentes, de la misma pandemia que generó muchísima pobreza. Pero es facilista, es lo que más se tiene a la mano, entender que hay un fenómeno migratorio y que ese fenómeno migratorio empata con unas dinámicas de inseguridad cuando los datos y la estadística no dan cuenta de ello. Lo que sí pasa, por el contrario, es que vamos a generar escenarios de xenofobia muy peligrosos que van a tener unas repercusiones a largo plazo negativas para la sociedad. En los últimos 2 años hemos acogido a más de 1.8 millones de venezolanos en diferentes partes del mundo, de los cuales se han incrementado algunas bandas que perjudican la inseguridad en los países vecinos. Ya hace 2 años empezaron a llegar muchas personas de Venezuela, muchísimas, son costumbres muy diferentes de un país al otro, y se notaba que era otro tipo de perfil y que huían principalmente porque el país estaba en una situación muy complicada, que las personas que venían de Venezuela normalmente no estaban ligadas a una idea, a una ideología, porque encontrábamos de los dos bandos o de las dos partes de la problemática, y indistintamente venían aquí porque querían un futuro mejor, a lo mejor para su familia, porque casi todas las personas que venían eran con familia, o ya sea con hijos o solamente el matrimonio. Millones de venezolanos que han cruzado la frontera y los estamos viendo todos los días en las ciudades, en las carreteras, pidiendo limosna. Y hay algunos factores también de inseguridad que pueden llegar a estar asociados con algunas bandas compuestas por venezolanos. Pero entonces se empata el fenómeno migratorio con un aumento de la inseguridad. Entonces es lógico que la primera conclusión aportada de mano de la gente es, pues si A más B, entonces C. Pero es la causalidad, la correlación no implica causalidad, como dicen las leyes de la física. El hecho de que haya habido un fenómeno migratorio no necesariamente explica el aumento de la inseguridad en nuestro país. Para poder contrarrestar este problema de inseguridad y ayudar a la población migrante a nivel mundial, existen diferentes organizaciones que tienen como objetivo velar por los derechos humanos de los más afectados. A ellos los conocemos como mediadores culturales.
Pues bien, los mediadores culturales buscan intervenir y transformar grupos poblacionales y organizaciones comunitarias que se encuentran incluidas o incluyentes en la sociedad. Un mediador cultural, como bien lo dice la palabra, es un puente, es un articulador, es un vaso comunicante que transforma mensajes para hacer entender a dos poblaciones o hacer empatar dos ideas para que pueda haber un diálogo en la ciudadanía. Yo estoy dentro del programa de protección internacional y me encargo de dar clases de español a las personas que piden asilo en España, y a estas personas nos las deriva el Ministerio. Entonces, una vez llegan a Castellón, en la oficina somos un equipo multidisciplinar, que está ahí psicóloga, abogada, trabajadoras sociales, y entre todo el equipo nos encargamos de acoger y de ayudar a estas personas a vivir en la nueva sociedad. Hay que tener muchas cosas en cuenta, porque muchas de ellas vienen y han sufrido un proceso migratorio muy duro, con muchas dificultades. Entonces siempre hay que tratar de, siendo imposible, porque afortunadamente no me ha tocado vivir ni a mí ni al resto del equipo situaciones parecidas, hay que intentar empatizar lo máximo posible para llegar a entender los problemas que pueden estar, las causas que pueden estar derivando los problemas de comportamiento que vemos cuando se intentan aclimatar a la nueva sociedad. Yo creo que el primer factor es hacer mucha pedagogía, porque yo creo que uno tiene que entender cuáles son las causas tanto del fenómeno migratorio en Venezuela como las causas de la violencia y de la inseguridad en Colombia. Si uno tiene claro ese escenario pedagógico y uno entiende las causas, uno puede comenzar a romper esas asociaciones entre migración e inseguridad. Y lo segundo también es un llamado a las autoridades, a los líderes sociales y a los líderes políticos que dejen de utilizar ese argumento que es populista, que es xenófobo, para justificar lo que no pueden controlar. Entonces nosotros vemos que muchos alcaldes, ante la imposibilidad de darle respuestas a la ciudadanía frente a este fenómeno, lo que hacen es culpar o señalar, y con eso descargan la culpa y están generando simplemente un proceso de estigmatización muy peligroso. Entonces, por un lado yo creo que se necesita pedagogía, pero por el otro lado yo creo que también se necesita un llamado ciudadano y exigirle a los líderes y a los alcaldes, gobernadores, al presidente, que dejen de estigmatizar y que dejen de utilizar ese argumento para justificar sus propias fallas o la incapacidad de contener un fenómeno que sin lugar a dudas está desbordando en nuestro país. Entender que principalmente las personas no quieren irse de su casa si no es por una razón muy grave que está ocurriendo en su país, y a partir de aquí luego trabajar desde el respeto y la diversidad de opiniones, pensamientos y con esta mezcla, porque aquí en Castellón llegan personas de todo tipo de religiones, todo tipo de creencias, personas que en sus países hay ciertos derechos que en otros países no están, y a partir de ahí hay que conseguir que todos trabajen hacia la misma dirección y respetándonos unos a otros. Desde la perspectiva del sistema internacional, el fenómeno migratorio también impone importantes desafíos. Al respecto, las ventajas del actual escenario globalizado e interconectado en que vivimos deberían contribuir a desarrollar una efectiva capacidad de detección y respuesta cooperativa por parte de los estados y de organismos intergubernamentales. Estas últimas continuarán alineando las variables intervinientes en la generación de corrientes migratorias irregulares, que a diario ponen en situación de riesgo y peligro a miles de personas alrededor del mundo.